entonces, el objetivo del día de hoy es el siguiente. Bienvenida ahí a Catalina Rivas. Es muy parecido a lo que ya habíamos trabajado la semana pasada sobre los teléfonos. Si alguien se acuerda, lo que revisamos en clases pasadas fue ver diseños de teléfonos celulares antiguos, especialmente de la marca Nokia. Y también vimos que ustedes tenían una actividad que realizar en sus cuadernos, que era dibujar uno de estos teléfonos y cambiarle o agregarle ciertos componentes para mejorar su diseño. El día de hoy vamos a hacer algo muy parecido, pero esta vez vamos ahora a trabajar con un computador, ¿ya? Así que el objetivo del día de hoy es dibujar ideas de diseño mediante bocetos, o sea, imágenes, algún croquis, las vistas principales o utilizando, por ejemplo, herramientas tecnológicas como un PowerPoint, algún programa en el computador o teléfono que les permita a ustedes, por ejemplo, plasmar estas nuevas ideas. Bienvenida a Catalina Rivas y también a Byron Quintriqueo, que se acaban de venir a nuestra clase del día de hoy. ¿Le escucho? Ya. Vamos a continuar entonces. Este objetivo lo tienen que anotar entonces en su cuaderno para poder, obviamente, avanzar el día de hoy. Y vamos a comenzar con las preguntas. ¿Ustedes conocen las partes de un computador? Yo sí. Ya, ¿cuáles son? Software, el Word y los teclados. Ya, primero que nada, solamente me mencionó una parte del computador, el teclado. ¿Ya? Es por eso que tenemos que ir tomando atención a qué nos referimos con las partes de un computador. Cuando hablamos de software, estamos hablando de un programa, algo que no se puede tocar, algo que no es físico, sino que es algo que se puede instalar, que se puede manipular, pero a través de los componentes que tiene el computador. Yo hago clases por el celular. ¿Ya? El disco duro también es parte del computador. Eso sí, el disco duro es una parte del computador, muy bien, el teclado es otra. Aquello que podemos utilizar físicamente, que lo podemos manipular, lo podemos cambiar, lo podemos modificar, arreglar o en algunos casos hasta modificar, eso se conoce como parte de un computador. Es ahí donde viene la otra pregunta. ¿Qué es entonces un hardware? Alguien por ahí mencionó un software y el Word. Ya, también. pero esos son programas. Y los programas no se pueden tocar. ¿Ya? Mouse. Un mouse es un componente, es una parte de un computador. Muy bien. Y es ahí donde tenemos que ver que un hardware, ¿ya?, es algo físico, como la pantalla. Muy bien. Un hardware, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es un hardware o no? Yo no. ¿No? Ya. Vamos entonces a ir respondiendo estas preguntas y lo vamos a escribir en nuestro cuaderno. Primera pregunta entonces, ¿conoce las partes de un computador? Ustedes mencionaron varias cositas y lo vamos a ir escribiendo. Por ejemplo, vamos a ir colocando todo lo que ustedes mencionaron. Mencionaron, por ejemplo, ya el teclado. Yo no alcancé a escribir el objetivo. Está en el grupo de WhatsApp. Mencionaron el mouse. ¿Ya? ¿Qué otra cosa mencionaron? El disco duro. Alguien por ahí dijo la pantalla. Un cargador. Ya, un cargador, muy bien. Un cargador de corriente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más puede tener un computador que sea una parte esencial de la misma? Tenemos teclado, mouse, disco duro, pantalla, cargador. ¿Cuál más? Batería. Ya, una batería, muy bien. Ahí le vamos a agregar entonces batería. ¿Qué otra cosa más podrá tener un computador en la actualidad? Aparte del teclado y el mouse, ¿qué más encontramos en nuestros computadores? Yo esa cosa donde se puede escuchar, eso lo que tiene el mismo teléfono. Ya, parlantes. Parlantes. O bocinas, ¿cierto? O bocinas. En algunos países le dicen bocinas a los parlantes. No le dicen parlantes o auriculares como nosotros. ¿Ya? Le dicen bocinas. Bienvenida, Damari Giancaleo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más tiene un computador? ¿Qué otras partes más conocen ustedes? ¿Enchufe? Ya, eso sería parte del cargador, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. Cámara. Cámara, muy bien. Hoy día los computadores traen, igual que los teléfonos, camaritas, ¿cierto?
Vamos a colocarle entonces ahí una cámara. Si tiene parlantes, ¿qué tendría que tener también? El parlante para escuchar música, pero para grabar sonidos, ¿qué necesitan? Grabador. Un micrófono, muy bien, un micrófono. El micrófono sirve para grabar, para escuchar. En cambio, los parlantes sirven para emitir sonidos, ruidos, ¿ya? Música, etc. Perfecto, entonces, en sus cuadernos van a escribir entonces la pregunta, ¿conocen las partes de un computador? Y van a anotar todo lo que ustedes mencionaron y estuvimos anotando. Ya sea teclado, mouse, disco duro, pantalla, cargador, batería, parlantes o bocinas, las cámaras, micrófono, etc. Pero no son las únicas partes que tiene un computador. Un computador, por ejemplo, algunos más antiguos y otros más actualizados, tienen otros componentes que tenemos que ir revisando. Por lo tanto, viene otra pregunta. ¿Qué es un hardware? ¿Ya? Esa pregunta, ¿ustedes habían escuchado alguna vez esa palabra? ¿Qué es un hardware? Yo no. ¿No? No, ¿Ya? yo no. Yo no. Software sí lo han escuchado, ¿cierto? Eso sí. Ya, el software Yo no. lo han escuchado alguna vez. ¿Qué creen ustedes que es un software? ¿Es un hardware o software? No, pues no es lo mismo. ¿Qué es un software? Un programa para que funcione el computador. Ya, muy bien. Es un programa que permite que el computador tenga una función. Que la pantalla funcione, que el teclado responda o reconozca lo que estamos haciendo en él. Que un software controle, por ejemplo, el mouse y el puntero que obviamente nos permite movernos a través de una pantalla. Otro programa que permite utilizar la cámara, por ejemplo, o hacer uso del parlante y el micrófono, etcétera. Otro programa que a lo mejor administra la memoria, como es el disco duro o la memoria RAM de un computador, que ya vamos a ir viendo esas partes. Pero un hardware, ¿qué es lo que es entonces? Un software es un programa, es algo que no lo podemos tocar, es por eso que tiene esa palabra, software, que en inglés la palabra soft es suave y ware es dispositivo o componente. Por lo tanto, un software es un componente que no se puede tocar, que no es físico. Un programa usted no lo puede tocar. Pero un hardware, la palabra hard es duro. Por lo tanto, si lo conectamos con la palabra ware, que es componente, sería el componente duro. Algo que sí se puede tocar. Como que todo lo que ustedes mencionaron acá. Por ejemplo, ¿ustedes pueden tocar un teclado o no? ¿Lo tocan con sus dedos? Sí. ¿Lo pueden medir, por ejemplo, con una regla? Decir, ya, ¿cuánto mide la pantalla de mi teléfono, mi computador? ¿Cuántos botones y qué colores tiene un teclado? ¿Lo pueden ver o no? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Pueden ver cuánto pesa, por ejemplo, un mouse? ¿Ustedes pueden pesar un mouse y saber qué tan liviano o pesado es? Sí. ¿Qué tan largo es un cable, por ejemplo, de cargador? ¿Lo podemos medir? Exacto. Entonces, un hardware es el componente físico de un computador. O sea, entre paréntesis, son las piezas materiales, ¿ya? Que pueden ser manipuladas. Entonces, ustedes en su cuaderno van a escribir la pregunta ahora ¿qué es un hardware? Y van a escribir la respuesta que estaría aquí debajito, ¿ya? Es el componente físico de un computador. Paréntesis, son las piezas materiales que pueden ser manipuladas. ¿Como cuáles piezas? Las que ustedes mencionaron acá. Un teclado, un mouse, disco duro, la pantalla la pueden tocar igual, el cargador, la batería, los parlantes, cámaras o micrófonos. Eso lo pueden tocar ustedes, lo pueden manipular, lo pueden cambiar. Lo pueden hacer tira en algunos casos, ¿ya? Si no tenemos cuidado. Todo eso se puede manipular, ¿ya? Entonces, van a anotar la primera pregunta, ¿qué partes conocen ustedes de un computador y qué sería entonces un hardware? Un software es aquello entonces que no podemos tocar, pero que permite que todo el hardware funcione. Porque si no tuviera, por ejemplo, un computador, no tuviera Windows o a lo mejor la plataforma de Mac, no podría funcionar, sería una pantalla que está apagada y punto. No tendría ningún sentido. O prendería y se vería una pura luz a lo mejor de fondo. Y nada más, no podríamos hacer nada en esa pantalla. Es lo mismo que si nuestros teléfonos, por ejemplo, no tuvieran Android o no tuvieran aplicaciones para poder utilizar el teléfono. ¿Ya? Dígame.
¿Quién es el fundador de software? El software puede ser cualquier persona que haya creado algún programa. Uno de los más conocidos es, por ejemplo, en este caso, eh, Bill Gates. No sé si lo habrán escuchado alguna vez. ¿Han Yo escuchado a este sí. caballero? Ya, Bill Gates es el creador de un software que hoy día todos usamos, que es Microsoft. ¿Ya? De hecho, es una compañía. Y dentro de su compañía fundó varias ramas que permiten obviamente tener, por ejemplo, distintas utilidades. Uno de los principales programas que él creó es Windows, el sistema operativo que casi todos los computadores de la actualidad tienen. Casi todos. Hay algunos computadores como los de la manzanita, la marca Apple, que tienen su propio sistema operativo. Un sistema operativo es una especie de programa grande donde se pueden instalar otros programas que son compatibles con este y que permite utilizar el computador en su totalidad, desde el teclado, la pantalla, las cámaras, el micrófono, el disco duro, etcétera. Pero hay otros programas que se pueden ir agregando o se pueden ir quitando si es que no los necesitamos. Ejemplo de programas sería también uno que creó el señor Bill Gates, que en este caso sería Microsoft Office, donde está el programa de Word para escribir, el programa de Excel que sirve para trabajar ordenando datos, información, haciendo cálculos, ¿ya? El programa de PowerPoint que sirve para crear, por ejemplo, presentaciones con imágenes, con videos, dinámicas, ¿ya? Programas, por ejemplo, como el correo electrónico, el Internet Explorer en un tiempo, ahora casi todos usamos Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox, pero en un tiempo el principal navegador fue Internet Explorer. Y en nuestros computadores podemos agregarle otros programas, por ejemplo, los juegos que ustedes a lo mejor si tienen un computador le habrán instalado algún juego, ¿o no? No, en el mío no le instaló nada. Ya. En sus teléfonos también pueden hacer lo mismo, pero no es lo mismo que un computador. De hecho, los teléfonos igual tienen sistema operativo. Nuevamente, la marca Apple, aparte de computadores, también tiene celulares, el famoso iPhone, que funciona con un sistema operativo llamado iOS. En cambio, los demás teléfonos que ustedes tienen, ya sea Samsung, Huawei, LG, Xiaomi, lo que sea, ya que esté en el mercado, utilizan, por ejemplo, el sistema operativo de Android, que es como sería como así el Windows de los computadores, pero en este caso para los teléfonos diseñados para el Android como un sistema operativo. Y los programas que nosotros le podemos ir agregando a nuestro teléfono también se pueden considerar como software. Por ejemplo, estas aplicaciones como los videojuegos, las redes sociales, programas para escuchar música, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, lo que ustedes van descargando en su teléfono, son software, programas. Pero que estos programas no servirían si no tuvieran, por ejemplo, una pantalla. En este caso los teléfonos tienen pantallas táctiles. Y los computadores también tienen pantallas. Algunos son táctiles, otros no. Pero a través de estos dispositivos podemos ver qué es lo que vamos a hacer con este teléfono. Si no, sería un trozo de plástico, cristal o metal que estaría ahí de bonito y nada más. No serviría para nada más si no tuviera un programa, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es conocer las partes de un computador, el hardware, no los programas, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. A mí me interesa ahora que ustedes, después de haber anotado estas preguntas, lo hicieron en sus cuadernos, ¿no? Las partes de un computador, ya, teclado, mouse, disco duro, pantalla, cargador, batería, parlantes, cámaras o micrófono. Y la pregunta, ¿qué es un hardware? Es el componente físico de un computador, y ahí entre paréntesis son todas las piezas materiales que pueden ser manipuladas, o sea, con nuestras manos lo podemos tocar, manipular, modificar, ¿cierto? Vamos a pasar a ver este esquema. ¿Ven ahí en su pantalla un computador? ¿Un dibujo de un computador? Sí. Ya, aquí ustedes van a poder observar, por ejemplo, algunos numeritos. Y estos números tienen una indicación. Por ejemplo, aquí vemos el número 1, acá está el 10, el 9, ahí tenemos el 8, el 7, el 6, 5, 4, 3 y 2. Pero ¿qué es el 1? Este de aquí, ¿qué es el 1? Yo no veo. Pantalla. Ya, es el monitor. Ya, muy bien. Ahí tenemos entonces un monitor. ¿Qué pasa? Yo no veo los números. ¿No ve los números?
¿Ustedes lo ven o no? ¿El resto? Sí, Ya, entonces tendrá problemas de conexión. Sí. Ya, si Sí, la yo persona que no ve es tampoco porque tiene problemas de conexión. Tiene que a lo mejor ajustar su pantalla y su teléfono. Ya, muy bien. A lo mejor es la señal de donde ustedes están que no tiene buena cobertura. Pero no se preocupen, yo estoy grabando esto, así que si algo no lo alcanzan a ver, lo pueden revisar después. Igual les voy a compartir esta pizarra en el grupo de WhatsApp, así que no habría ningún problema. En este caso, por ejemplo, ustedes tienen ahí un monitor. ¿Ya? Un monitor es una pantalla. Entonces, el número 1 ¿Tiene que representa escribirla? la pantalla. No, quiero que lo observen. ¿Ya? Pero, si nos vamos a este lado, dentro de la torre, por ejemplo, de un computador casero, e igual en un notebook, pero de otra forma está distribuido, adentro ustedes van a ver, por ejemplo, una placa de color verde o amarilla, ¿ya? Dependiendo de cómo sea. Yo no sé si ustedes habrán abierto, por ejemplo, una tele, una radio, algún juguete, ¿lo han abierto? ¿Algún dispositivo electrónico, alguna vez? ¿Sí? ¿Han visto que por dentro tiene como una especie de barrita plástica con unas líneas doradas de metal? ¿Con hartos circuitos, conexiones? ¿Es el centro de función del teléfono o de algún juguete? De cualquiera, por ejemplo, en un control remoto, en un teléfono, en un computador, en una cámara, en un control de juego, en un televisor antiguo, en un deco, un DVD, lo que sea. Cualquier dispositivo electrónico actual tiene un plástico ya plano que se le conoce como placa madre o placa base. Y en el caso de los computadores es de color verde. En el caso de otros productos electrónicos como un televisor puede ser de color amarillo, como un café amarillento, ámbar. ¿Ya? La cosa es que en este trozo de plástico van incorporados, por ejemplo, circuitos electrónicos. El plástico no transmite electricidad, pero en el plástico van algunas láminas muy finitas de algunos metales, como el cobre, el zinc, el hierro, el aluminio, e incluso hay conexiones de oro o de plata en ciertos dispositivos que permiten obviamente transferir energía eléctrica, porque todos estos dispositivos funcionan con electricidad. En este caso, la imagen 2, aquí el número 2, representa la placa base. Y en esta placa base van a ir algunos componentes que son prácticamente el cerebro de nuestros computadores. Lo más importante no es el teclado, no es la pantalla, no es el mouse, sino que es la placa base. Porque en esta placa base se van a incorporar algunos componentes de cualquier dispositivo. Por ejemplo, un teléfono, un computador, un control remoto, un televisor, etc. Bienvenido ahí a Daniel Briones a nuestra clase, lo vamos a registrar. No se escribe porque no lo alcanzan a hacer, además tendrían que dibujarlo, pero lo van a poder revisar más adelante. En la placa base va insertado, por ejemplo, el punto número 3. No sé si se nota ahí el punto 3. ¿Se ve o no? Que es como una especie de un espejito. Sí. Ya, ¿lo ven? Se ve En ese bien sector, claro. al ladito hay otros cuadraditos de color blanco, que en realidad son piezas plásticas y metálicas. Eso es la CPU, que en español es una sigla, corresponde al microprocesador, ¿ya? Que es la memoria, por así decirlo, es el cerebro del computador. Es ahí donde va el procesador de un computador o de un teléfono. Los teléfonos en la actualidad también tienen procesadores. Por ejemplo... Es como la gama, el RAM de No, velocidad. es otra cosa. Vamos a ir viendo Yo, ¿le por puedo partes. hacer una consulta? Dígame. ¿Cómo el creador del Internet creó el Internet sin Internet? ¿Cómo lo creo? A través de un programa en un sistema de computación. La Internet es un medio de comunicación, es como la telefonía, ¿ya? Es algo que no lo podemos tocar, usted no puede tocar la Internet. Son señales prácticamente, pero sí puede tocar un computador, un teléfono o algo donde pueda recibir dicha señal y transformarla en información, en datos, ya sea por ejemplo en sonido, en imágenes, en videos o en programas. Eso es la Internet. Y de hecho ya existía, por ejemplo, podríamos decir que la radio fue la primera Internet, por así decirlo. Había que tener dispositivos como la radio que se conectaran o recibieran la señal que anda en el aire, en el espacio, en la atmósfera, para poder entonces buscar información. Pero en este caso una radio sirve para tener información de carácter sonora, sonido nomás. No servía para televisión, por ejemplo, para ver imágenes a larga distancia. Bueno,
La Internet era un proyecto que existía desde hace mucho tiempo, pero recién a mitad del siglo XX empezaron los primeros pasos para dar este salto tecnológico. Hoy día estamos en el siglo XXI y ya nacimos, como se nos dice popularmente, con la Internet, aunque en realidad ustedes tienen que aprender igual a manejarla, así que más de alguno de ustedes no sabe utilizar bien el Internet o todas las herramientas que hay. Y van a seguir cambiando porque todo el tiempo hay nuevas tecnologías. Bueno, le estaba comentando que el punto 3 corresponde a la CPU, que es el microprocesador, que es un pequeño chip. Antiguamente los computadores eran del tamaño de un edificio. Por ejemplo, una casa de 2 pisos era un computador con apenas un par de megabytes de memoria. Hoy día usted en su teléfono puede tener gigas de información almacenadas en una pequeña tarjeta de memoria como una micro SD. Pero antiguamente, cuando todavía no existían los chips, los microprocesadores, todos los computadores que se habían inventado eran gigantescos, eran del tamaño de una pieza, de una casa de 2 pisos, por ejemplo. Y pesaban toneladas. Pesaban toneladas, exacto. Tenían que estar dentro de universidades. Y para lo único que servía era para prácticamente sacar cálculos más rápidos que haciéndolo con el dedito en una calculadora común y corriente. De hecho, una calculadora de bolsillo también se considera una computadora portátil, porque la palabra computador es sacar cálculos, cómputos, ¿ya? O sea, ingresar datos a través de funciones, teclas, números o letras. Ahora bien, tenemos después en la misma placa madre, la placa base o madre, el número 4 que corresponde a la memoria RAM. Alguien por ahí me dijo que el CPU es la memoria RAM. No, no es lo mismo. La memoria RAM, como lo dice, es lo que permite recordar. Cuando usted hace memoria, usted se acuerda de algo. En cambio, el cerebro no recuerda, sino que almacena información y la interpreta. Nuestro cerebro, por ejemplo, si ve algo nuevo, no lo puede recordar porque es nuevo. Pero nuestro cerebro automáticamente va a interpretar lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos o lo que escuchamos ya, lo que olemos y lo que podemos probar con nuestra lengua. Y nuestro cerebro lo va a transformar y va a decir, ah, esto es un dulce, qué rico, nunca lo había sentido, nunca lo había probado. Y después de un tiempo nuestra memoria, una parte de nuestro cerebro también tiene un sector donde almacena los recuerdos. Eso sería algo parecido a lo que hace la memoria RAM. ¿Qué es lo que hace la memoria RAM? Permite recordar ciertas aplicaciones o ciertos programas para no tener que volver a instalarlos, por ejemplo, y decir, este programa no existe, instálelo. De hecho, nosotros podemos instalar aplicaciones en nuestro teléfono, pero no lo tenemos que hacer todo el tiempo. Basta con instalarlo una sola vez y después se tiene que abrir. ¿Qué es lo que hace la memoria RAM de su teléfono y computador? Recuerda dónde quedó guardada la información, la abre y la puede incluso agilizar porque ya sabe dónde está, ya sabe para qué sirve y qué es lo que hace. Eso es la memoria RAM. Mientras más memoria o capacidad de RAM tenga de almacenar, nuestro computador más rápido puede ejecutar programas o abrir muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos de ustedes han sentido que cuando abren demasiados programas, ya sea en un computador o en un teléfono, como que se empieza a poner lento o se pega? Bienvenida Angélica Coña, ¿quién es? Ezequiel Merín, perdón. ¿Alguien más se había conectado? Nicolás Araya, bienvenido Nicolás. ¿Han sentido alguna vez que si abren muchos programas en un computador o en un teléfono, como que se tiende a pegar? Como que no funciona rápido, se pone lento. Internet. Se pone lento. Ya, Se exacto. pone lento. Exacto, es porque nuestros dispositivos necesitan de una buena cantidad de espacio para almacenar información. Si tenemos un teléfono con muy poca memoria, de memoria RAM, ya no de almacenamiento, lo más probable es que nuestros teléfonos se vuelvan lentos, se pongan, las aplicaciones se puedan pegar incluso. E incluso diga, esta aplicación no responde, ¿desea cerrarla? Y uno a lo mejor para acelerar el proceso cierra la aplicación o todas las que estén abiertas y no las esté utilizando en el momento, porque ocupan memoria y recursos. Recuerde que para esto requiere energía. Mientras más cosas tengamos encendidas en nuestro teléfono, nuestro computador, también consume más energía eléctrica.
porque todo esto requiere de circuitos eléctricos. Aparte de eso, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha jugado mucho rato en su teléfono y este se comienza a calentar. ¿Han sentido que a veces los teléfonos se calientan? Ya. Es por lo mismo, porque la energía utilizada, la electricidad, produce calor. Entonces, mientras más energía consume, mientras más información requiere un teléfono, más puede calentarse y a lo mejor podría dejar de funcionar. La tecnología funciona mucho mejor cuando hace frío, pero no al punto de congelarse, sino, por ejemplo, entre unos 10 a 20 grados funciona perfectamente. Pero sobre los 20 grados ya comienza a recalentarse, incluso podría llegar a explotar. Y a menor temperatura, obviamente, podrían congelarse los circuitos, ¿no? Que eso es lo otro. Luego encontramos en el apartado 5 sectores de tarjetas de expansión. Por ejemplo, algunos computadores de escritorio, de esos de mesa, no los portátiles como los notebooks, se le pueden agregar, por ejemplo, tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red o más almacenamiento, más disco duro, ejemplo, de expansión, ¿ya? Pero eso son opciones. Es igual que en los teléfonos podemos agregarle una memoria de estas micro SD para aumentarle la capacidad de guardar cosas, ¿ya? Luego encontramos en el punto 6, ¿lo ven ahí o no? ¿Ven el punto 6? Sí. Ya, esta cajita está afuera, pero debería ir dentro. Por eso tiene esas líneas que indican que va adentro de la caja del computador, ¿cierto? De la torre. Esa cajita representa la fuente de poder. Por ahí se conecta o se enchufa a un cable de corriente para que la electricidad llegue y pueda funcionar y prenderse todos los circuitos que tiene un computador. En el caso de los notebooks sería prácticamente el cargador, y cuando lo desconectamos, los notebooks y los teléfonos tienen batería. Pero los computadores de casa no lo traen. Están necesariamente obligados a estar enchufados siempre. Eso sería la fuente de alimentación. Puede ser una batería o puede ser una corriente alterna. ¿Mm? Yo desearía que los teléfonos fueran así, ¿Cómo así? que pueden estar todo el tiempo, que no tengan baterías, los puedes usar cuando quieras, sin que se te acabe la batería. Ah, bueno, ojalá existiera esa tecnología. Algunas personas ya están empezando a buscar baterías que sean más resistentes o que duren mucho más tiempo en su carga. Luego encontramos en el punto 7 que en el caso de un computador existe el disco óptico, ¿ya? El disco óptico significa que necesita de luz para ser leída la información, o sea, un láser que pueda leer un CD. Eso es un disco óptico. Un CD, un DVD, pero hoy día casi ya está en desuso. ¿Cuántos de ustedes usan computadores que tienen CD? ¿O en su casa hay un DVD que tenga ya un CD? Yo tengo uno. Casi. De hecho, por ejemplo, ya los computadores modernos no traen CD. ¿Se han fijado en eso, no? Los notebooks de ahora no lo traen. ¿Qué cosa ha reemplazado entonces al CD? ¿Qué cosa, tío? ¿Qué cosas han reemplazado a los CDs para guardar información? ¿Dónde lo almacenamos? El disco duro. ¿Los? El Las pendrive. pendrive, de muy bien. memoria. Las tarjetas de memoria, que son más pequeñitas, son más portables, y lo otro es que tienen una mayor capacidad de almacenar. En cambio, un CD está muy limitado por su formato. Un DVD tiene una capacidad de almacenar 4 gigas, nada más. 4 gigas. ¿Qué me alcanza hoy día con 4 gigas? Una sola película. Una película en buena calidad y nada más. O un par de canciones. Ya, por ejemplo, unas 500 canciones. Pero en una tarjeta de memoria podría tener hasta 100 gigas, o sea, equivale a muchos CDs, y en un espacio más pequeño. Además, los CDs tenían una desventaja. Se podían rayar. Sus superficies que estaban expuestas se podían rayar porque a cada rato lo íbamos sacando, lo íbamos colocando, y por lo tanto eso podría echar a perder la información. En cambio, un pendrive no tiene ese problema de que se raye. Pero los pendrive tampoco son la mejor solución porque también pueden infectarse con los famosos virus informáticos. ¿Ya? Siempre hay un contra. Tienen algo bueno, pero también tienen algo malo. Hoy día existe la opción de la famosa nube. Alguien por ahí me dijo la nube, no sé, en donde se pueden ver y descargar archivos.
O alguien mencionó Netflix, porque ya no estamos viendo películas en DVD, sino que la estamos viendo directamente desde internet, de estas nubes o streaming, como es Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube, donde ustedes pueden escuchar, ver películas, música, incluso ya todo eso, pero con el uso de internet. O sea, si usted no tiene internet, lamentablemente no va a poder utilizar esos servicios. Pero si usted tiene un pendrive, puede guardar a lo mejor alguna película y la puede ver en algún lugar donde no hay internet. Y si usted tiene un CD, un DVD, va a tener que buscar algún dispositivo que pueda leer estos elementos. En el punto 8, ahí lo ven, está de color negrito, ¿lo ven? Sí, tío. ¿Sí? Ya. El punto 8 es el disco duro. El disco duro es una unidad de almacenamiento muy grande, es como un CD, pero de metal, no de plástico. Y hoy día están siendo reemplazados por los discos de estado sólido, que son como tarjetas de memoria más pequeñitas, pero que tienen una velocidad de lectura y de almacenamiento un poco más rápidas y superiores que los discos duros. Los discos duros antiguos, yo no sé si alguno de ustedes ve mi camarita o no. ¿Puede ver mi cámara de la pequeñita? Sí. ¿Ya? Yo aquí tengo en mis manos, no sé si lo ven, tengo aquí en mis manos un disco duro externo. En este disco duro, que tiene un cable USB, yo puedo guardar mucha información. De hecho, este disco duro tiene 4 terabytes de información. ¿Qué significa eso? Que tiene 4000 gigas de almacenamiento. Y en estos 4000 gigas, que ya casi lo tengo lleno, me quedan apenas 300 gigas de información, tengo más de 250 juegos de computador, casi 300 películas, más de 450 carpetas de series de anime, que tienen 10 capítulos o más cada una, y los programas y trabajos que he hecho durante todos los años, más unas 20.000 canciones. Imagínense todo lo que puedo guardar ahí. Si llegara a acabarse el mundo, por así decirlo, en el sentido de que, por ejemplo, se nos acabara la internet y no pudiéramos descargar más, ¿ya? ¿Cómo lo pudiéramos entretener? Yo aquí tengo información almacenada. Tengo información para casi toda una vida, pero igual hay muchas cosas que todavía faltan. De hecho, si juntáramos toda la información del mundo, serían millones de terabytes o más información ya, pero incluso nuestro cerebro humano es capaz de almacenar más información que toda la que existe en el mundo. Sin embargo, nosotros estamos limitados por nuestra biología. Hay personas que quieren hacer de nuestro cerebro una computadora viviente, o sea, que podamos conectarnos a internet utilizando nuestro cuerpo, no usando máquinas, algún implante. Dígame. Estos son estos discos. A ver. Está con su cámara, ¿no? Ya. Bien, pasando ya al punto 9 y 10. Ustedes, yo creo que todos conocen lo que es, ¿cierto? El punto 9, ¿qué es lo que es? Sí, tío. ¿Qué es lo que es? Yo. Mi ¿Qué es el mamá 9? tiene un computador. Es un teclado. Un teclado, muy bien. El 9 es el teclado. Es el dispositivo que nos permite escribir, colocar números y símbolos, o también hacer comandos. Con estos comandos le podemos dar órdenes al computador. Por ejemplo, hay una tecla que tiene una ventanita dibujada, que es el logo de Windows. Y con eso podemos abrir el computador, buscar programas en el menú de Windows y obviamente ejecutar ciertas acciones. Yo me acuerdo que en la primera guía que yo le envié en tecnología, vimos algunas piezas del teclado con sus funciones. Por ejemplo, estaba el botón tabular, bloqueo mayúscula, shift, control, alt, el botón enter, la barra espaciadora, los teclados alfanuméricos, ya donde está la letra, los números, los símbolos, etc. Y en el 10, ya se escucha una guagua de fondo llorar, así que vamos a silenciar a esa persona. ¿Quién es? Nicolás. Eso. Apague el micrófono. Y el 10 yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? Bueno, me digo, En el 10 vamos a encontrar ahí el famoso mouse. Y el mouse es un dispositivo de ingreso de información, pero de carácter gráfico.
En el sentido de que yo si muevo el mouse, no sé si lo ven ahí, ¿cierto? Se ve una flechita. ¿Ven esa flecha? Que se mueve en la pantalla. Sí, Ya. tío. Esta flecha me permite a mí seleccionar cualquier información. Por ejemplo, yo quiero seleccionar la regla y haciendo un clic con el mouse físicamente me aparece una regla en la pantalla, que es un programa. Si yo quiero que desaparezca esta regla, tengo que volver a apretar entonces la regla que tiene este programita. ¿Bien? Y por lo tanto, estas partes y componentes de un computador son los que permiten su funcionamiento. Básicamente, un computador tiene que tener una fuente de alimentación de electricidad o batería. Tiene que tener una placa base donde van a ir todos los circuitos para transmitir la información y que, por ejemplo, una pantalla, un teclado, un disco duro, su memoria o procesador funcione correctamente. A través del monitor podemos ver lo que se está haciendo en el computador. A través del teclado y el mouse podemos ingresar órdenes, información, letras, datos o símbolos que el CPU va a interpretar como una acción. Por ejemplo, si aprieto el botón Enter, el CPU va a interpretar que yo le estoy dando una orden de abrir un programa o de ejecutar algún programa. Si yo estoy apretando el botón de encendido o apagado, el CPU va a interpretar eso, me tengo que encender o me tengo que apagar, y corta la corriente. Obviamente cerrando todos los procesos en forma segura. Luego de eso, antes de pasar a los dibujos, les quiero mostrar a ustedes 4 ejemplos de computadores. ¿Los ven ahora o no? Sí, tío. Ya, tenemos 4 ejemplos de computadoras y me gustaría que ustedes trataran de dibujar alguno inspirándose en el diseño de uno de estos. Por ejemplo, el primero que está aquí es el típico computador de escritorio. ¿Qué significa que sea de escritorio? Que tiene que estar en un mesón, tiene que tener obviamente corriente y no se puede transportar fácilmente como un notebook o una tablet, ¿cierto? Y ocupa un espacio bastante grande. Por ejemplo, tiene una torre donde va el disco duro, la fuente de poder, la memoria, también tiene, por ejemplo, el lector de CD o USBs. Y en esta torre se conecta, por ejemplo, con un cable a una pantalla para transmitir las imágenes, un teclado para que ingrese la información y un mouse Tío, para que pueda usar. dibujarlo. Puede ser, si usted quiere dibujar un computador de este estilo, lo puede hacer. ¿Ya? Puede buscar otros diseños, no necesariamente lo tiene que hacer igual. También podemos agregarle a esta torre otros componentes, por ejemplo, un parlante externo, un micrófono, una impresora, un escáner, alguna cámara, y todo se conecta en esta torre. ¿Ya? La ventaja de este tipo de computadores es que, por ejemplo, este tipo de torre tiene mucho espacio para agregar componentes. Si yo quiero quitarle o agregarle más componentes, lo puedo hacer muy fácil. Solamente lo tengo que abrir y le puedo agregar o cambiar un disco duro, le puedo agregar una tarjeta de video para que pueda jugar los juegos más modernos, le puedo cambiar el procesador, le puedo agregar más memoria RAM, le puedo agregar, por ejemplo, otros componentes, etcétera. Pero la desventaja es que está limitado a tenerlo siempre en un mueble, en un escritorio. No lo puedo llevar de un lugar a otro sin tener que desconectarlo. Y si se corta la luz, lamentablemente no tengo cómo hacerlo funcionar, porque no traen batería. ¿Ya? Esa es una desventaja que tiene, pero una ventaja es que se puede armar al gusto de uno. Luego encontramos algo parecido a los famosos notebook, pero en este caso es una combinación entre tablet y notebook. ¿Lo ven ahí o no? Sí, tío. Ya. Tiene una pantalla táctil que la puedo usar como una tablet, pero también incorpora un teclado como si fuera un notebook, pero al lado tiene un lapicito, lo cual me permite obviamente escribir o dibujar en la tableta utilizándolo en modo de tablet, o bien en el teclado con también un mouse usándolo a modo de computador, en este caso un notebook. Y obviamente es bastante portátil, no tiene CD, no trae USB porque no los necesita, y está diseñado principalmente para los viajes. Luego van a encontrar el notebook que yo creo que todos conocen, esos computadores grandes que traen USB, CD, pantalla. Y hoy día hay muchos tipos de notebook. En este caso lo que les muestro aquí es un notebook de tipo gamer. ¿Los ubican o no? Sí. Ya. ¿Qué le llama la atención de este notebook?
las teclas. ¿Ya? ¿Qué pasa con las teclas? Tienen colores. Varios colores. Parece un arco iris, ¿cierto? Ya. Sí. De hecho, aquí hay unos botones que están de un color diferente, W, A, S y D. Comparado con los otros botones, tiene como un color o diseño diferente. Y también tienen luces o colores distintos. Bueno, como dice su nombre, estos son notebooks diseñados para los que juegan. Y es por eso que esos botones de ahí, que son los que más se utilizan, por ejemplo, para mover o para hacer acciones en los videojuegos, tienen un color o un diseño diferente. A lo mejor están hechos de un material distinto. El botón del espacio es distinto a un espacio normal, tiene como una especie de pestañita. El Enter es bastante más pequeño. Tiene un color con un teclado que va cambiando de colores porque la idea es llamar la atención. No es como un computador de trabajo normal, ¿ya? Es más bien uno especial. Y tiene luces para que se vea en la oscuridad porque muchas veces jugamos con la luz apagada y a veces no vemos el teclado, pero si tiene luz propia se puede ver entonces el teclado aunque haya muy poca luz. Y por último tenemos este computador que también se parece a uno de escritorio, pero solamente tiene una pantalla y en esta pantalla se conecta el teclado y el mouse. Estos computadores se les conocen como los todo en uno, ¿ya? O el all-in-one. Pero como es de escritorio no se puede llevar fácilmente de un lugar a otro, tenemos que andar enchufándolo, no tiene batería. Detrás de la pantalla tiene el CD, el disco duro e incluso aquí arribita tiene una cámara. O sea, pareciera que fuera un notebook, pero con el tamaño bastante grande, casi del porte de un televisor pequeño, como si fuera un computador de escritorio, pero sin la torre, porque esto va detrás. Y por lo tanto solamente requiere de un cable de energía, no necesita de dos, para tener el monitor y la torre conectada a la corriente. ¿Se van dando cuenta que hay distintos diseños de computadores? ¿Sí? Sí, tío. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? En base a estos diseños, lo que tenemos que hacer entonces en nuestros computadores, en nuestros cuadernos, perdón, es tratar de elegir uno de estos diseños y dibujar, obviamente, alguna innovación, algo que le queramos modificar, alguna parte que quisiéramos agregarle. Por lo tanto, en nuestro cuaderno tendríamos que hacer, por ejemplo, el dibujo de algún computador. Por ejemplo, voy a utilizar mi lapicito y voy a tratar de dibujar un computador normal, por ejemplo, uno de casa. Dígame. ¿Cuánto valdrán los computadores gamer? Son caros. Yo me compré uno que me costó 1.000.000 y algo. Debería llegarme entre hoy día y mañana. Tío. ¿Sí? Dígame. Se puede buscar por Google. ¿Algún diseño? Sí, sí se puede. Sí. No hay ningún problema. Lo ideal es que lo busque y lo haga. Tío, Por ejemplo, en su cuaderno tendrían que dibujar. la tarea, pero me salió muy chico. Ya, no hay problema. En este caso, miren, yo estoy tratando de dibujar aquí con esta regla algunas líneas para representar un computador. ¿Ya? Entonces yo voy dibujando con esta reglita. Por ejemplo, voy a dibujarle la pantalla. Ahí le estoy dando vuelta a la regla para que quede más derechito, porque así a pulso me queda pésimo el dibujo. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer mejor. Entonces vamos haciéndole, por ejemplo, ya quiero hacer un computador que tenga pero la pantalla plana. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces dibujado ya una primera parte. Encontramos entonces la pantallita. Luego le quiero dibujar una base. Y la base va a ser bastante simple. ¿Ya? Le vamos a dibujar una base que tenga obviamente un pedestal. A lo mejor le podemos hacer con una línea que vaya así. Y ahí lo conectamos. ¿Ven ahí cómo se está formando un dibujo, cierto? Una imagen. Sí. Ya. No, Dígame. yo después le voy a mandar el dibujo de los teléfonos Sí, recuerden que tienen que hacer esa actividad. para encasillarlos.
Por dentro le vamos a dibujar entonces también el marco por donde Tío, está la pantalla. yo Dígame. estaba haciendo una 3D. Estoy haciendo una Perfecto. 3D, un teléfono 3D. Bueno, 3D. esta es la vez. Qué bueno, sería No, interesante. Vamos a parece ver. una 3D. Ah, ya. Aquí le dibujamos la parte de arriba del marco. Utilizando la regla lo hacemos lo más exacto. Eso, muchas gracias. El dibujo me está quedando ahí. Bah, ¿qué pasó? Me marcó la pantalla con dos colores. Yo no quiero eso. Ya, a ver, vamos a hacer otra cosita. Vamos. Tío, ¿Mm? después de terminar el dibujo hay que mostrárselo. Por WhatsApp me lo envía. Esa es la tarea. Ya. Eso es lo que hay que hacer. Ya, a ver, vamos, ahí vamos a dibujarle otra línea para ir haciendo entonces el cuadrito. Me divide la pantalla en dos. No sé, ahí pasó algo. A ver. No quiero eso. Pero lo vamos a hacer así nomás, simple. Lo vamos a llegar hasta ahí no. No, igual me lo toma como si fuera un dibujo. Ya, pero yo creo que se entiende lo que quiero hacer, ¿cierto? Como que adentro iría la pantalla. Como que tendría que ir de aquí para abajo, el monitor. Súper chueco me quedo ahí. A lo lejos se verá mejor. Sí, de lejos se ve bonito, ¿cierto? Ya, pero le voy a agregar después un teclado. Entonces tengo que hacerle aquí el diseño de un teclado. Pero no un teclado cualquiera, le voy a tratar de hacer un teclado diferente. Uno que tenga como una especie de zigzag. ¿Ya? Entonces lo tiro para allá. Después para acá. Lo voy dibujando así. Lo inclino un poco. Le dibujo una línea para este lado. Ya. No sé si se está viendo, pero estoy haciendo como un teclado diferente. ¿Se ve ahí o no? Sí, tío. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí lo voy cerrando. Y acá le voy colocando como un teclado que está tipo boomerang. Ya, entonces sacamos ahí el botón, o sea, el teclado. Le hacemos, por ejemplo, aquí tendría que ir la tecla de espacio, aquí la de los botones que van por este sector. Le vamos dibujando ahí algunos botones. Deja prenderte la impresora, por favor. ¿Ven? Entonces como que voy haciendo el teclado. Y llego hasta el botón que tiene la forma de Enter. Le voy haciendo un teclado acá, acá y acá. Y a este otro lado le coloco unas teclas especiales, pero que estén solamente ubicadas ahí. Por ejemplo, las teclas de dirección, aquí al medio. Y acá que estén las teclas de números. ¿Tío? ¿Sí? Ah, pensé que se había quedado pegado. No, estoy aquí, es que no necesito hablar todo el rato. Pero están viendo, ¿cierto?, cómo estoy haciendo el teclado, ¿cierto? Sí, tío. Ya. Ustedes pueden hacer diseños diferentes, le pueden modificar. Yo en este caso estoy haciendo como una especie de computador de escritorio antiguo. Ya de esos de mesa nomás, no de los portátiles. Ustedes pueden hacer a lo mejor un computador que sea tipo tablet, que sea como notebook. ¿Ya? Entonces ahí le vamos agregando las teclas, el diseño. Llega hasta ahí nomás.
Ahí hay algunos botones. Y después le vamos agregando algunas otras cositas, por ejemplo un mouse, pero que también tenga un diseño diferente. Por ejemplo, que el mouse sea de esta manera. Ahí va a ir la ruedita, por allá para acá, los botones, ¿cierto? Que tenga como una especie de curvatura, a lo mejor que se vea como que fuera curvo. Le agregamos el cable, lo conectamos desde acá atrás y lo conectamos a la parte posterior del computador con un USB, ¿cierto? Y así a lo lejos se va viendo un computador. ¿Qué más le podríamos agregar a este computador? Le podríamos agregar, por ejemplo, unos parlantes, a lo mejor alguna cámara, una cámara diferente que no esté incorporada, sino que a lo mejor esté en la parte superior, por ejemplo, como que fuera una especie de tarjeta o lector que sale aquí con la cámara. Y acá a los lados le podríamos agregar en el monitor unos parlantes para que se escuche el sonido desde la pantalla, ¿cierto? Cosas así le podríamos ir agregando. Hoy día casi todos los computadores no traen parlantes en las pantallas, hay algunos que sí, otros que no. Entonces le podemos ir agregando diseño. Dígame. Yo creo que mi teléfono se basó más en un teléfono real. Ya. Es que en vez de dibujarlo, creo que hice uno. Sí, pues esa era la idea. La idea de la clase anterior era que usted tenía que tomar un teléfono Nokia antiguo, cualquiera, y lo tenía que mejorar. Por ejemplo, le podía cambiar la pantalla, le podía agregar memoria, agregar cámara, cambiarle la pantalla de blanco y negro a una de color, sacarle botones y agregarle otro. Eso es lo que tenía que hacer usted en la clase anterior. No era inventar un teléfono, era modificar uno que ya existía. Eso tenían que hacer. Por lo tanto, tenían que buscar cualquier diseño de los teléfonos que vimos en clases anteriores y lo modificaban, nada más. Entonces, chicos, ustedes en su cuaderno tendrían que dibujar algo parecido a esto. Ya, por ejemplo, yo lo hice así a la rápida. Ustedes con mayor tiempo, mayor dedicación, con mayor detalle, por ejemplo, usando reglas, usando alguna imagen que puedan buscar a través del teléfono, pueden copiar y hacer algún computador en su cuaderno. La idea es que también le reconozcan las partes. Por ejemplo, ¿qué es lo que es esto? Ya, ahí tiramos una línea y esto sería el monitor, ¿cierto? ¿Qué es esto? El mouse. ¿Qué es esto de ahí? Teclado. El teclado. ¿Qué son estas rayitas que se pusieron ahí? Serían Los parlantes, ¿cierto? Esto de ahí arriba, ¿qué es lo que sería? cámara. Una cámara, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, esto de aquí podría ser los cables USB, ¿cierto? Cable USB. Porque hoy día también existen teclados y mouse inalámbricos. De hecho, yo tengo uno, no sé si se nota ahí. Este mouse que tengo yo en mi computador no tiene cables, funciona con Bluetooth. Por lo tanto, no necesita cable, usa una pila nomás. Y también existen teclados que no necesitan cables, pueden hacerlo por Bluetooth, por USB, por alguna señal, y pueden utilizarlo simplemente con batería. Por lo tanto, le podemos agregar algún diseño. ¿Qué le podríamos agregar? A lo mejor una ranura para guardar información, no sé, un disco duro, un pendrive a nuestro computador. Por ejemplo, aquí abajito, en la parte de la base le podríamos dibujar un puerto USB, ¿ya? Por ejemplo, ahí y ahí, ¿cierto? Le dibujamos el símbolo del USB, que tiene como una especie de trinche, así como si fuera una trincheta. Vamos a hacerlo más finito para que se note el símbolo del USB. Por eso vamos a elegir el lapicito más finito y lo vamos a reducir el tamaño. Entonces aquí le dibujaríamos, por ejemplo, dibujaríamos ahí el símbolo del USB. ¿Ya? Y ahí se entendería que eso de ahí abajo es algún puerto que se puede enchufar un pendrive, un disco duro, cualquier cosa desde ahí al frente, ¿cierto? De esa manera reconocemos el teclado, reconocemos el mouse, los componentes, las partes de un computador, y lo hacemos en nuestro cuaderno, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, muchachos, en sus cuadernos? Tío, yo ya lo hice. Ya, pero ¿qué tienen que hacer todos? Un computador. Ya, pero ¿dónde? ¿Dónde lo tienen que hacer? En su cuaderno. En su cuaderno. En el cuaderno. Muy bien, en el cuaderno. Ahora, si alguien lo puede hacer, por ejemplo, en su teléfono o en el computador, mejor todavía. Tío, yo otro cuaderno. O sea, Ya. o otro cuaderno porque lo hice con la... Ya, no hay ningún problema, la idea es hacerlo, pero hacerlo en el No, cuaderno. yo ya terminé de hacerlo. Perfecto. Yo también tengo un mouse sin cable. Sí. Hacer el computador en el cuaderno, perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Ya, chicos, entonces, Yo- como tarea, yo- como desafío, ustedes entonces tienen que dibujar en su cuaderno un computador, lo mismo que hicieron con el teléfono en la clase pasada. La idea es que después ustedes puedan mandarme sus dibujos a través del WhatsApp, ¿ya? Como tarea. Y nada más que eso. Pueden elegir distintos diseños. Tenemos entonces el típico diseño de escritorio, como el que hice recién. Puede ser como tableta, como notebook, ¿ya? O como estos PCs que lo traen todo nuevo. Dígame. Tenemos que mandarlo a su WhatsApp privado por el público. En el WhatsApp público no se puede mandar nada. Solamente yo soy el único que puede escribir. No sé si se habrá dado cuenta, pero dice solamente el administrador puede enviar información. O sea, yo. Por lo tanto, me lo van a tener que mandar a mi WhatsApp privado. Cosa de que yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no tienen buen dibujo, no les gusta cómo les sale y tampoco quiere que los demás vean su dibujo porque a lo mejor se pueden sentir un poco avergonzados, pero no tiene nada de malo, ¿ya? Tienen que dibujar, ya sea si les sale bien o si les sale mal, pero la idea es dibujar, ¿ya? Tenemos herramientas como reglas, lápices, criptos, lápices de colores y nuestros cuadernos, nada más. Así que eso. Ya, chicos, con eso yo doy por finalizar la clase del día de hoy y nos estaremos viendo el día de mañana en la primera horita a las 9 para nuestra clase de historia. Darle un saludo por el día del alumno para todos ustedes y que lo pasen muy bien durante el resto del día con sus familias. Cuídense, nos estaremos viendo.